espacio de reflexión y una oportunidad democrática que pretende romper con la tradicional aislamiento sociocultural de los nuevos ciudadanos españoles, dándoles a estos la oportunidad de alzar la voz y reafirmar su participación activa en favor de la construcción de una sociedad intercultural. Una sociedad intercultural requiere la aportación de todos y todas. Somos de aquí y de allá, somos de todas partes. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio semanal Voces para el Cambio. Es un placer teneros de nuevo aquí en la Casa Encendida de Madrid. Y tenemos en nuestro estudio Yamani Dormi, defensor de derechos humanos, militante, activista. Le vamos a dar la bienvenida a Marjudik Mana. Muchas gracias y agradezco la oportunidad. Es un placer tenerte aquí, Yamani. Cuéntame, ¿cuál es tu trayectoria después de muchos años seguramente aquí en España? ¿Cuál es el camino que te llevó hasta aquí, hasta la Casa Encendida de Madrid? Bien, yo soy nacido en el 74 en el Alto Rif. Decirlo así, en el Marruecos más profundo que pueda uno imaginar. Luego tuve también, antes de ese proceso migratorio fuera del país, como es sabido, también tuve otro proceso interno del Rif a Tetuán, donde seguí mis estudios de secundaria, y después otro mini trayecto también migratorio hacia Ceuta, donde estuve casi un año trabajando de educador de calle con los menores transfronterizos, así se les llama en aquel momento, por lo menos. Otra vez volví a Tetuán, donde trabajé como educador en un proyecto piloto de cooperación internacional con los niños llamados, en aquel entonces llamados de calle, que gracias al esfuerzo de muchos conseguimos cambiar la denominación y en vez de hablar de menores de calle, hablamos de menores en situación de vulnerabilidad social y que se convierten en menores en la calle. En el año 2004 por fin di el salto hacia Madrid. Me incorporé después de un periplo corto en trabajos conocidos en la restauración, etcétera, etcétera. Por fin empecé a trabajar otra vez con los menores, en aquel momento llamados menas, ahora llamados minas con I. Pues el proceso tan largo del trabajo y de cambios que tenemos que aprender de ti, porque estás ahora mismo hablándonos de un canon de trabajo con menores, ¿no? Bueno, sí, se podría decir que estoy, en términos de evolucionista, se puede decir que estoy muy especializado. No sé si el día de mañana la cosa va a peor, no sé qué podré hacer, la verdad, porque estoy muy metido en el mundo de los menores. Sí. Pero también soy politólogo, lo cual sí. Yamani, a lo largo de este proceso, ¿qué has dejado ahí en el país y qué has encontrado aquí en España? Bueno, realmente es una pregunta difícil. Uno deja... yo siempre digo que los migrantes en general vivimos con el corazón dividido, ¿no?, entre dos partes. Queramos o no, pues en mi caso al menos he vivido 29 años en Marruecos. He dejado atrás no solo la familia, sino toda una experiencia, una vida entera prácticamente, más de la mitad de mi vida, pero también aquí he construido un espacio vital distinto, pero sí. Aún así uno no puede desmarcarse ni por completo de lo que ha dejado allí, ni tampoco en estos momentos puedo decir que me puedo ya desmarcar por completo. Me resultaría difícil, por decirlo así, volver atrás y olvidar toda esa experiencia construida aquí, todo ese espacio, ¿no?, que
que con mucho esfuerzo he logrado, igual que muchos, hemos logrado construir aquí. Por lo tanto, tenemos esa doble faceta. Sí, vivimos entre dos mundos de manera transnacional. Sí, y tenemos, digamos, una comprensión de las fronteras quizás distinta a lo que podrá uno entender si no ha hecho todo ese proceso migratorio. Es muy complicado para nosotros entender las fronteras como los pueda entender cualquier otra persona que haya vivido toda su vida en un territorio geográficamente delimitado, por decirlo así. ¿Por qué has dejado a Marruecos? Bueno, por muchos motivos. En mi caso ha sido un poco, no me considero especial, pero sí que ha sido por amor. Sí, pero también había ahí por decirlo así, una especie de sueño, de un deseo de salir y ver mundo. O sea, usted sabrá que Marruecos pues no es un país fácil donde vivir. Existen muchas trabas que hacen la vida un poquillo más difícil que en otras partes, sobre todo que en Europa. Para nosotros Europa siempre ha sido pues esa cosa que siempre hemos deseado. Sí, el deseo de vivir en el paraíso, ¿no? Alguien decía que, bueno, tú puedes coger un avión y aparecer en un aeropuerto en otro país o en otra ciudad, pero tus problemas llegarán antes que tú. O sea, uno cuando emigra sus problemas no acaban ahí. Seguramente cuando llega ya le estarán esperando quizás una parte importante de sus problemas anteriores, pero también le estarán esperando problemas nuevos. Entonces nosotros tenemos esa particularidad de tener que convivir con problemas traídos desde el más allá y me refiero desde el otro país y desde otra realidad social, pero también lidiar con los problemas con los cuales nos encontramos aquí. Sí, pero todo lo que encontramos, dependiendo de cada persona, intentamos salir o retroceder. En tu caso, has salido y vuelvo a lo que acabas de decir, viniste por amor. Sí. Yo afortunadamente no puedo decir que mi caso ha sido difícil, porque yo llegué aquí ya con una red social ya construida. Además tuve a mi lado durante mucho tiempo una maravillosa persona que me ha estado... ¿La conociste ahí en Marruecos? Sí, efectivamente, la conocí allí, y una vez allí pues de hecho ya vine aquí varias veces y decirlo así, yo no caí aquí de un día para otro, sino ya más o menos tenía una red social construida, tenía una familia, sí, familia, claro, que es tu mujer, ¿no? Viniste con tu mujer. Esto dice mucho de nosotros, los marroquíes. Tenemos mucha tendencia a construir familia de ambos países, es decir, muchos marroquíes se casaron con españolas, y eso es un punto muy positivo de la población marroquí y la española, por supuesto, porque es una mutua aceptación, ¿no? Sí, por supuesto. Hombre, hay problemas y debemos reconocerlos, pero también no somos tan distintos como se nos puede, con unos y otros, como se nos pretende presentar, ¿no? No somos los marroquíes, no somos este colectivo encerrado sobre sí mismo que se podría imaginar, y que desgraciadamente cada vez esas ideas se van derribando poco a poco. Sí, afortunadamente. Y es el objetivo de todos que estamos viviendo aquí. Yo, al menos en mi entorno inmediato, conozco a mucha gente que efectivamente, parejas mixtas, tanto de un lado como de otro, y lo que pasa que luego los estereotipos, como es conocido, pues se construyen en base a una diferencia, siempre en base a una diferenciación, lo cual a mi juicio me parece muy, muy lamentable. Podríamos, entre Marruecos y España en este caso, hay mucha historia común. Además solo nos separan 13 kilómetros, lo cual hay mucho. Solo hay que ver el castellano, que contiene, creo que, más de 3.000 palabras árabes. O sea, por supuesto. Y hay pueblos en el sur que yo acabo de enterarme que hay pueblos, por ejemplo, que se llaman Agrum, que ocupan en Amazigh. Bueno, es una mezcla y una interconexión grandísima desde la época del andaluz, ¿no? Sí, claro. Aparte de que España colonizó a Marruecos años, y luego
dejó ahí su legado cultural y su idioma, porque en el norte de Marruecos hablamos perfectamente el castellano y mucha gente siguen, aparte del estereotipo, digamos, o la connotación negativa que deja el colonialismo, aún así la gente está enamorada de España. O sea, ahí no hay perjuicios. No, yo por ejemplo he vivido en Tetuán, pues ahí se celebra el partido del Barça y el Madrid como cualquier otra ciudad aquí como Madrid, y hay peñas del Madrid, del Atleti, igual que hay peñas del Atlético de Tetuán, por ejemplo. O sea, nos unen muchas cosas. Es verdad que también hay diferencias, pero eso debería ser enriquecedor en vez de diferenciador. Pienso que no hay ningún problema en que seamos diferentes, siempre que sepamos ver lo que realmente nos une, y nos une la cultura mediterránea, al fin y al cabo. Sí, la diferencia es muy enriquecedora siempre que se respeta. Yemeni, eres defensor de derechos humanos, militante, activista, y últimamente nace una nueva iniciativa que es Movimiento de Marroquíes por la Ciudadanía. Movimiento de los marroquíes por la ciudadanía. Que fuiste su fundador. Cuéntanos, Yemeni, cómo surgió la idea y luego cuál es el objetivo de este movimiento. Bien, bueno, primero habría que reconocer que el movimiento surge de un hecho lamentable y trágico, y bueno, como digamos que ha servido como catalizador, que es el asesinato para nosotros de Mohsin Fikri en Alhucemas. Tras la concentración del 5 de noviembre frente a la embajada, muchos y muchas decidimos seguir con el proceso de reuniones, de asambleas, etcétera, para ver qué es lo que se podía hacer, porque nos parecía que aquello era resultado de algo, ¿no? Aquello no sucedió así sin más. Tras la primera reunión descubrimos, afortunadamente y por nuestra grata sorpresa, que había mucha reflexión, mucho camino andado, pero que cada uno o cada grupo lo hacía de forma desgregada, ¿no? Estábamos a cada uno en sus espacios, pues haciendo la reflexión, y que teníamos mucho en común, y que había unos consensos que creemos que pueden servir de ese factor que nos puede unir, y que sobre todo nos dimos cuenta que existe un vacío, ¿no? Que había a nivel, sobre todo, claro, a nivel de España, pero también aquí en Madrid en particular. Y bueno, después de unas cuantas reflexiones, de unas cuantas reuniones, mejor dicho, decidimos no solo avanzar en el debate, que es algo interesante, pero que mientras se estaba llevando a cabo ese proceso dialógico de debate, también habría que construir sobre unos mínimos que podíamos consensuar, y que efectivamente acabamos finalmente, bueno, en estos momentos hemos podido lograr la construcción de una estructura, más o menos una mínima estructura, que nos pueda servir de herramienta para poder superar esa situación de vacío, ¿no? Y si queréis luego también explicamos un poco cuáles son esos mínimos comunes que nos unen y que consideramos que pueden servir de revulsivo para crear un sujeto que llene ese vacío del que estábamos hablando ahora mismo. ¿Y cuál es el papel que va a desempeñar este movimiento? ¿Cuáles vuestros reivindicaciones? ¿En qué vais a centrar sobre todo? Bien, el primero, como ya he señalado, ese vacío del que hablaba antes, a pesar, eso no quiere decir que no hay iniciativas, que hay. Yemeni, antes de seguir en la conversación, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a escuchar una música interesante de nuestro cantante favorito, amigo Rashid Shinani, y si volvemos a retomar la conversación, ¿te parece? Muy bien. ألا تستطيعين أن تطفئي قمرا
أنام قليلا على ركبتيك فيصحو الكلام ليمدح موجا من القمح ينبت بين عروق الرخام. تطيرين مني غزالا يخاف ويركس حولي، يخاف ويركس حولي، ولا أستطيع اللحاق بقلب يعض يديك ويصرخ دلي دلي لأعرف من أي ريح يهب علي سحاب الحمام. تطيرين مني غزالا يخاف ويركس حولي، يخاف ويركس حولي، ولا أستطيع اللحاق بقلب يعض يديك ويصرخ دلي دلي لأعرف من أي ريح يهب علي سحاب الحمام. ألا تستطيعين أن تطفئي قمرا واحدا كي أرى غرور الغزال العشوري يطعن صياده قمرا. أفتش عنك فلا أهتدي فلا أهتدي، أين الزمر فيه وأين الشام. تذكرت أني نسيتك، تذكرت أني نسيتك، فلترقصي فلترقصي في أعالي كلام.